Estamos acercándonos a fin de año y como buena costumbre de las personas, vamos a empezar a escribir listas de resoluciones de fin de año. Así que quiero compartir con ustedes los consejos que les puedo dar yo para escribir una buena y sana lista de resoluciones de fin de año, ¿ok? En esta lista de consejos que les voy a dar, no quiero hablar de cómo escribir, o sea, de cosas que van a escribir en su resolución, sino más o menos que tengan un marco de trabajo que sea un poco más agradable para ustedes, para que no se sientan tan frustrados y no se sientan tan mal al momento de escribir sus resoluciones de fin de año y durante el año que las estén cumpliendo, ¿ok? Primero voy a darle la lista completa para las personas que tienen mucho apuro. Le voy a dar la lista completa de los consejos para que cada uno pueda tomar lista de lo que les estoy diciendo y así puedan anotarlas con toda tranquilidad. Y luego para las personas que quieran profundizar un poco más en el tema, voy a profundizar en cada uno de estos puntos, ¿ok? El primer punto sería: solamente mide cosas que están bajo tu control. No puedes medir aquello que involucra las acciones de otras personas, solo las tuyas. De lo contrario, te sentirás frustrado en tu camino. El segundo punto es más fácil escribir metas basadas en hábitos y no en logros. De esta forma puedes establecer la actividad y no terminarla nunca. Y el tercer punto sería: la especificidad no es mala, pero puede causar problemas. Es recomendable que seas específico en la planificación y no en las resoluciones. ¿Ok? Esta es la lista de consejos que les doy a todas las personas que quieren hacer una lista de resoluciones de fin de año. Ahora, voy a profundizar un poco más en cada uno de estos puntos para las personas que están interesadas en cada uno de estos puntos y puedan entender a qué me refiero con cada cosa. El primer punto sería, como les dije, solamente mide cosas que estén bajo tu control. No puedes medir aquello que involucra las acciones de otras personas. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchas veces que nosotros escribimos nuestra lista de resoluciones, cosas como por ejemplo ganar $1.000.000. Cosas como por ejemplo conseguir ser el primer lugar en tal cosa. Que escribimos cosas como por ejemplo comprarme un carro del año, ¿ok? Estas cosas que estamos hablando desafortunadamente tienen muchos factores que están fuera de nuestro control. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con factores que están fuera de tu control? Tú no puedes decidir si vas a ganar $1.000.000 porque hay muchas cosas que están fuera de tu control. En cambio, tú puedes decidir hacer actividades que te acercan o que te establecen un camino para llegar al $1.000.000. Entonces, eso te va a generar menos frustración o eso no te va a generar frustración. ¿Por qué? Porque yo tengo el control de las cosas que estoy haciendo. Yo puedo decidir, yo no puedo decidir cosas como, por ejemplo, yo quiero que mi podcast llegue a 1 millón de suscriptores este año. Yo no puedo decidir eso, porque yo no puedo controlar quién se suscribe. Yo no puedo controlar si el contenido le va a gustar a 1 millón de personas. Yo no puedo asegurarme de que YouTube le va a promover mis videos a 1 millón de personas para poder llegar al 1 millón de suscriptores. ¿Me explico? Lo único que yo puedo controlar es las acciones que yo tomo durante la producción del podcast. Entonces yo puedo determinar cosas como, por ejemplo, quiero grabar una X cantidad de episodios al año o quiero duplicar la producción de mi podcast, duplicar la producción de episodios de mi podcast. Yo puedo decidir cosas como, por ejemplo, qué tantas horas entreno o cómo hago ejercicios o qué ejercicios voy a hacer. Yo puedo decidir qué alimentos voy a comer. Yo puedo decidir ese tipo de cosas, pero no puedo decidir cosas que están completamente fuera de mi control. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esa manera, si yo me pongo a establecer metas que están relacionadas más con el mundo exterior y no con el mundo que está bajo mi control, y esas metas no se cumplen, van a sentirse completamente mal durante todo el año, porque vamos a suponer que yo establecí que a final de año yo quiero tener 1 millón de suscriptores. Y resulta que para octubre del año que viene o noviembre del año que viene, desafortunadamente no tengo el 1 millón de suscriptores. ¿Voy a sentir que perdí el tiempo? No, imagínense que llegue a 900,000 suscriptores, pero no llegué al millón, no llegué a la meta de la resolución del fin de año. Todo este tiempo, al final del año, cuando me esté acercando al final del año, voy a sentir que toda la inversión de energía no sirvió para nada, porque justamente voy a decir, bueno, entonces perdí el tiempo, no hice nada valioso. No, conseguiste 900,000 suscriptores, te trabajaste duro, hiciste muchas cosas. No minimices lo que lograste, pero como no llegué al 1 millón de suscriptores, que es lo que justamente estoy colocando en mi lista de resoluciones, mi cerebro va a sentir que fallé. Mi cerebro va a sentir que fui un fracasado. Y sé que suena muy fuerte,
Pero hay personas que lo llevan hasta ese extremo porque yo pienso de esa manera. Cuando yo siento que yo una meta que me establecí no la alcanzo, me siento un fracasado. El problema es que justamente cuando cometemos el error de establecer metas que están completamente fuera de nuestras manos y no establecemos metas en cosas que nosotros podemos tangiblemente controlar, como por ejemplo la cantidad de videos que produces, la cantidad de llamadas de ventas que haces, la cantidad de puertas que tocas, qué tanto te esfuerzas en tu trabajo, qué tanto te esfuerzas en tu gimnasio, qué tanta comida buena versus comida mala estás consumiendo o cuántas calorías consumes versus cuántas calorías quemas, una cantidad de cosas que están bajo tu control. Si nos enfocamos en las cosas que están en nuestro control, va a ser más fácil para nosotros establecer un camino apropiado para la meta y si no llegamos a alcanzar la resolución como tal, no va a pasar porque cuando tú tienes una resolución de cosas que están bajo tu control, tú puedes actuar en base a eso. Y si vamos a suponer que no alcanzas, vamos a suponer que tu meta, tu resolución, como les dije, establecido en cosas que están bajo nuestro control, yo les digo, bueno, yo quiero hacer 100 episodios del podcast al año, ¿ok? Yo les digo, quiero hacer 100 episodios del podcast al año. Y resulta que no hice 100, hice solamente 95. Yo sé que a pesar de que yo me voy a sentir mal, hay algo que yo puedo cambiar, hay algo que yo puedo mejorar porque es una acción mía, es algo mío, es algo que yo tengo bajo control. En cambio, si yo establezco, por ejemplo, como les dije, llegar a 1 millón de suscriptores al final del año y nada más conseguir 900,000, la respuesta es, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo no puedo obligar a la gente a suscribirse a mi canal. Yo no puedo obligar a la gente a compartir mis videos. Yo no puedo obligar a la gente a que les guste el contenido que yo hago. Entonces, yo no tengo control bajo esas cosas. ¿Es una métrica? Sí, la puedo utilizar como una forma de feedback, como una forma de retroalimentación para mejorar ciertas cosas. Sí, pero no es una meta que esté bajo mi control. Entonces, el primer consejo que yo le doy a las personas es solamente mide y establece cosas que estén bajo tu control para evitar sentirte frustrado a mitad de camino o durante el final del año o durante el camino en general, porque vuelvo y repito, el cerebro lo está evaluando constantemente. Entonces vamos a suponer que, voy a utilizar el ejemplo otra vez del 1 millón de suscriptores. Yo establezco que quiero llegar a 1 millón de suscriptores al final del año y resulta que para los primeros 3 meses nada más he conseguido 100 suscriptores más. Entonces, para mí, ya la meta no se ve como algo alcanzable, se ve como algo completamente inalcanzable. ¿Me explico? O sea, porque no es algo que yo pueda controlar. Yo no puedo decir, yo no puedo evaluar qué cosas puedo hacer. En cambio, si establezco la meta de hacer 100 videos o 100 episodios del podcast al año y, por ejemplo, voy a los primeros 3 meses y solamente llevo 15, yo puedo, en el momento de que esté analizando la situación, hacer un cambio inmediato y decir, ok, ya me estoy dando cuenta que el problema es que no estoy produciendo los podcasts de esta manera, no los estoy grabando de esta forma, puedo cambiar y utilizar estos días de la semana o puedo utilizar estos días del fin de semana para poder aumentar la producción y cosas por el estilo. Es algo que está bajo mi poder, es algo que está bajo mi control, pero yo puedo montar 500 episodios al año y no ganar ni un solo suscriptor. A la gente puede no gustarle mi contenido, puede que no le guste compartirlo, o puede que le guste el contenido pero no quieran suscribirse. Entonces, es algo que está completamente bajo el control de otra persona o de factores externos. No está bajo mi control. Y esa es la parte que genera más frustración y por eso que yo le recomiendo a todas las personas que no midan cosas que no estén bajo su control en sus resoluciones de fin de año, para así poder tener digamos que un camino más sano, un camino más tranquilo y no tan frustrante como lo puede ser evaluar cosas que están fuera de tu control. El segundo punto que estábamos hablando es más fácil escribir metas basadas en hábitos y no en logros. De esta forma puedes establecer la actividad y no terminarla nunca. ¿Por qué digo esto? Un error, o bueno, no un error, pero una característica común de las personas que escriben resoluciones de fin de año es escribir algo como, por ejemplo, quiero perder 20 kilos al final del año o quiero perder 50 kilos al final del año. ¿Ok? Esta resolución tiene un pequeño error y es que está establecida en un logro específico y no en un hábito. Entonces, si yo logro, por ejemplo, yo me propuse al final del año
perder 50 kilos. Vamos a suponer que esa sea la meta. Y resulta que logro esa meta a mitad de año. Vamos a suponer que la logro a mitad de año. Mi cerebro va a decir, viste, lo logramos. Ya, cumplimos la meta, ese es el logro. Me doy mi medallita mental, ¿verdad? De que logré perder 50 kilos y vuelvo a recaer en los hábitos malos. O empiezo a ser un poco más flexible y empiezo a ganar peso o ya no estoy perdiendo, o ya no estoy teniendo el mismo estilo de vida, ya no estoy haciendo ejercicio con tanta intensidad, o ya no estoy comiendo tan sano como debería. Entonces me vuelvo a recaer en ese camino que no me gusta, en ese camino que no debería caer y ¡pum! Resulta que al final del año no perdiste 50 kilos, perdiste 30 solamente. ¿Por qué? Porque llegaste a perder los 50 kilos, pero luego resulta que en los otros 6 meses recaíste y volviste a tus hábitos malos o te empezaste a poner un poquito más flexible contigo mismo, y resulta que caíste otra vez en el vicio o caíste en alguno de los vicios que habías dejado y volviste a ganar 20 kilos. Entonces, en el espectro grande del año completo perdiste 30 kilos, pero como tú te habías propuesto perder 50, te sientes mal. Pero resulta que sí llegaste a perder los 50, solamente que recuperaste 20. Entonces, ese problema de establecer metas basadas en logros tiene una doble espada. Y es que en el momento en que logramos la meta, a menos que seamos muy conscientes de lo que estamos haciendo, puede ser algo dañino a largo plazo. Entonces, mi recomendación es establecer metas basadas en hábitos o basadas en acciones. ¿A qué me refiero yo con metas basadas en hábitos o acciones? Es justamente planificar tu meta de la siguiente forma. Voy a hacer más ejercicio. Voy a comer mejor. Voy a meditar más. ¿Por qué lo digo de esta forma? Porque no importa cuántas veces yo haga ejercicio durante el año, siempre estoy sumando un 1 al hecho de que estoy haciendo más ejercicio que el año anterior. No necesito cuantificarlo. Yo estoy consciente de, por ejemplo, yo hago ejercicio todos los días, pero hago solamente de 35 a 40 minutos. Si yo coloco la meta de hacer más ejercicio, significa que puedo extender ese tiempo a 1 hora todos los días. ¿Me explico? Es algo más manejable, pero que no importa que lo que esté adicionándole sea 1 minuto o 1 hora, ya la estoy cumpliendo. Y no importa hasta qué punto del fin de año yo llegue, siempre voy a tener la posibilidad de llegar a esa resolución, a esa meta. ¿Por qué? Porque no es un logro fijo, no es algo estrictamente sólido, escrito, 50 kilos nada más. ¿Ok? Porque justamente ese es el problema. Y eso es lo que yo recomiendo. Eso está basado en el concepto de lo que nosotros llamamos los juegos infinitos. En la vida hay juegos finitos y hay juegos infinitos. Los juegos finitos son aquellos que tienen este tipo de metas. Por ejemplo, en las Olimpiadas, el juego finito es alcanzar la medalla de oro. Después de que alcanzas la medalla de oro, se acabó el juego. Ya no hay más nada que hacer. O sea, se acabó la competencia. Ya alcanzaste la medalla de oro, excelente, perfecto, eres el mejor del mundo, se acabó. Ya no hay más nada que hacer. En cambio, en la vida también hay conceptos llamados juegos infinitos. ¿Cuáles son los juegos infinitos? Hacer ejercicio todos los días. Es un juego infinito porque no importa qué pase, todos los días, o sea, al día siguiente vas a tener que hacer ejercicio, y al día siguiente vas a tener que hacer ejercicio, y al día siguiente vas a tener que hacer ejercicio. No es un juego que se acabe nunca. No es, tú nunca llegas a la meta del mundo fitness. O sea, si tú dices, yo quiero tener una vida más sana, tú nunca llegas a la meta de tener una vida sana. Puedes alcanzar la vida que tú consideras sana, pero ahora se convierte en mantenerla. Ahora se convierte en quedarte en esa vida lo más que puedas, haciendo la mayor cantidad de cosas que puedas, o tal vez adaptándola para que se adapte a un estilo de vida más agradable o lo que sea, el concepto que tengas de vida sana, pero el punto es que nunca acabas, tú nunca terminas, tú nunca dejas de decir quiero tener una vida mental más sana. Tú no llegas a la epítome de la vida mental sana. Precisamente por eso es que la meditación se hace todos los días, o el escribir en un diario se hace todos los días, o hacer ejercicio de respiración se hace todos los días, porque son cosas que son juegos infinitos, no son juegos finitos, tú nunca acabas eso. Entonces, cuando tú en una resolución de fin de año colocas un juego infinito, que normalmente son establecidos por acciones o hábitos, es más fácil mantenerte durante todo el año y al final del año
Tú mismo puedes hacerte una introspección y decir, de verdad, viví una vida más sana. Si la respuesta es sí, perfecto. Si la respuesta es no, no pasa nada. Tranquilamente haces las modificaciones que tienes que hacer para el próximo año. E incluso tú mismo puedes hacer la evaluación de si el vas a vivir una vida más sana, lo estás cumpliendo o no, al día siguiente. Vamos a suponer que haces la resolución para que el 1 de enero tengas una vida más sana. Y resulta que lo haces el 1 de enero, el 2 de enero, el 3 de enero, el 4 de enero, el 5 de enero, caes. Haces algo que no está bien. No está mal, no pasa nada. Internaliza qué fue lo que ocurrió, haz los cambios que tengas que hacer y sigue jugando el juego infinito. Porque como te digo, tú decidiste vivir una vida más sana. Eso no significa que tengas que llegar a una meta fija. Eso no significa que tengas algo establecido de manera fijo. Es algo más amplio. ¿Ok? Es algo más infinito porque nunca te vas a detener. Tú nunca vas a llegar a la meta de tener una vida más sana. Tú nunca vas a llegar a la meta de tener un cuerpo más fuerte o de tener un cuerpo más sano o de tener una mente más sana. Eso es lo interesante de tener metas que sean establecidas en juegos infinitos. ¿Ok? Y la última es la especificidad no es mala, pero puede causar problemas. Es recomendable ser específico en la planificación y no en las resoluciones. ¿Por qué digo esto? El tema con la especificidad es que en algún momento algo va a ocurrir en nuestra vida que no vamos a poder cumplirla. En algún momento va a ocurrir algo en nuestro entorno que va a evitar que nosotros podamos cumplir la meta tan específica que escribimos. Vamos a suponer que una persona está escribiendo en su resolución de fin de año la meta de tener una vida más sana, ¿ok? Pero es muy específico y escribe, quiero hacer ejercicio de pesas todos los días por 90 minutos a las 9 de la mañana. ¿Qué pasa si un día ocurre algo en su entorno y no puede hacer eso? ¿Eso significa que está fallando en la vida? No. ¿Eso significa que se acabó el mundo? No. Pero desafortunadamente, ¿saben qué sí significa? Que falló en la meta, porque no lo puede hacer, porque no puede hacer ejercicio a las 9 de la mañana. Y ojo, no estoy hablando, estoy hablando de factores externos que pueden ocurrir en tu vida que están completamente fuera de tu control, como por ejemplo alguna situación con el clima, algún desastre natural o algo que afecte, que no te permita hacer ejercicio a las 9 de la mañana por 90 minutos. Nada más puedes hacer ejercicio a las 10 de la mañana y por 45 minutos. ¿Eso significa que fallaste? O sea, en escala grande, no. No te deberías sentir mal por eso, porque es algo completamente fuera de tu control, es algo que está completamente fuera de tus manos. Tú no decidiste dejar de hacer ejercicio por 90 minutos a las 9 de la mañana. Es un factor completamente externo, tú no controlas eso. Pero técnicamente hablando, eso es lo que está escrito en tu lista. Entonces no lo estás cumpliendo. ¿Y saben quién es un extremo juez cruel y duro cuando cometemos ese tipo de errores o fallas? Nuestro ego y nuestro cerebro, aunque no lo crean. Cuando ustedes establecen o cuando nosotros establecemos una meta, un logro que sea muy específico y no lo cumplimos a cabalidad como está escrito en esa lista, algo en nuestro cerebro se activa y dice, perfecto, lo hiciste bien, pero no lo hiciste como debías. Y como debías es como tenemos que hacerlo. Esto ocurre mucho sobre todo en los cerebros de las personas perfeccionistas y por eso es que me siento tan identificado con esta situación. Pero es cierto, nuestro cerebro se encarga de decirnos a nosotros muy fielmente cuando no cumplimos la meta como dijimos que le vamos a cumplir. Entonces, mientras más específicos seamos, es más complicado mantenerlo. No quiere decir que esté malo, porque vuelvo y repito, esto significaría que no puedo escribir cosas como, por ejemplo, quiero hacer 100 episodios del podcast al año. ¿Por qué? Porque estoy siendo bastante específico, ¿cierto? Ok, sí y no. Estoy siendo lo suficientemente específico para que sea algo cuantificable y algo que está bajo mi control. Pero ¿qué pasa si ocurre un desastre natural durante el periodo de tiempo que estoy haciendo los podcasts y no puedo llegar a la meta? ¿Ok? En ese punto yo tengo que aceptar y entender que eso es algo que no está bajo mi control y controlar mi propio cerebro, ¿ok? Ahí yo tengo que hacer el trabajo de internalización, ahí yo tengo que hacer el trabajo de introspección y yo mismo hacerme entender que
No es que yo no llegué a los 100 episodios del podcast porque no quise, es porque algo que estaba fuera de mi control. Por eso es que el tip que les estoy dando, el consejo que les estoy dando, dice, la especificidad no es mala, pero puede causar problemas. ¿Ok? Puede causar más problemas, porque mientras más específico sea en la meta o en la resolución de fin de año, más complicado va a ser que tu cerebro se sienta satisfecho con que lo que está haciendo, lo está haciendo de manera apropiada. Entonces, ¿cuál sería mi idea? Mi idea sería, por ejemplo, vamos a hablar de la cantidad de episodios del podcast que quiero hacer al año. Vamos a suponer que yo hago 52 episodios al año. Yo digo, en mi resolución de fin de año, yo puedo colocar hacer más episodios del podcast. ¿Ok? Ya tengo mi resolución de fin de año, hacer más episodios del podcast. Esa es mi meta de aquí a diciembre del año que viene. Perfecto, no hay ningún problema. Resulta que ahora, cuando vaya a hacer la planificación del cómo voy a hacer eso, establezco lo específico. No cambio la meta sigue siendo la misma. La meta es hacer más episodios del podcast. La planificación es lo que yo hago de manera específica para establecer los pasos. ¿Y por qué lo hago de esa manera? Porque yo no voy a cambiar la meta. Yo voy a cambiar la planificación para cumplir la meta. Es lo que siempre dicen en los consejos que yo escucho muchísimo, es no cambies la meta, pero cambia el camino. Tú puedes tener una meta, por ejemplo, vivir una vida sana, y para ti vivir una vida sana al principio del año simplemente sea caminar 15 minutos al día, comer un poco mejor, dormir mejor y tener algunos ejercicios de introspección como meditación o escribir en un diario. Tal vez eso sea lo que tú pienses que es una vida sana al principio del año, pero resulta que pasan 6 meses y te das cuenta de que ya puedes dar más, de que ya puedes alcanzar más. Entonces cambia la planificación y dices, bueno, ya no quiero hacer una caminata de 15 minutos, ahora quiero hacer ejercicio de pesas por 30 minutos. Ahora no quiero meditar una vez al día, quiero meditar 2 veces al día. Ahora no quiero solamente tener una vida un poco más, una vida alimenticia un poco más sana. Ahora quiero apegarme a un estilo de alimentación que a mí me gusta, como keto o bajo en carbohidratos o hacer fasting o lo que sea. Tú cambias la planificación, pero tu meta sigue siendo tener una vida más sana. Entonces, en este caso, es mejor ser específico en la planificación y no en la meta. Cuestión de que durante el camino puedas cambiar la planificación y modificarla en base a lo que quieres lograr. Entonces, volviendo al ejemplo que les estoy diciendo del podcast, yo vuelvo y coloco, quiero hacer más episodios del podcast. Luego resulta que hago una planificación donde determino específicamente el plan de acción que yo tengo para hacer 100 episodios del podcast. Y resulta que ocurre algo en mi vida que durante 3 semanas no puedo grabar nada. ¿Qué hago? Cambio la planificación para poder recuperar esos días que no pude grabar ningún episodio del podcast. Igualmente sigo teniendo la meta de grabar más episodios del podcast. Y luego intento cambiar la planificación para poder adaptar esta meta, para poder adaptar el camino, perdón, no la meta, para adaptar el camino y llegar a la meta. Y resulta que a diciembre no llegué a los 100 episodios. Nada más llegué a 95. Pero el año pasado hice 50. ¿Llegué a la meta? Sí, la meta era hacer más episodios. Mi planificación era intentar llegar a 100, pero no pude. Pero me adapté lo mejor que pude para llegar a esa planificación que yo tenía, que era llegar a 100. Podríamos decir que el llegar a 100 es como una mini meta, o como una, como decimos, la palabra sería como una pequeña referencia, por así decirlo, de qué es lo que quiero lograr o a qué cantidad específica quiero lograr. Pero mi meta macro, mi meta grande, mi meta de fin de año es simplemente hacer más. No es tan específica, es un poco más amplia, de tal forma de que cuando llegue a final de año, yo en mi mente diga, sí lo logré hacer más. Pasaron cosas que no me permitieron llegar, a la cantidad que yo quería llegar, pero sí hice más. Y esa es la parte más importante, que tú y tu mente se sientan bien con lo que estás haciendo, que tú y tu mente se sientan bien durante el camino y que cuando llegues al final del año no te sientas mal porque no se lograron las cosas como las habías planificado. O en el mejor de los escenarios, evitar completamente la sensación.
Ese es el mejor escenario. El mejor escenario es evitar que tu cerebro te castigue por no haber logrado la meta. Entonces, mientras más amplia sea la meta en este sentido y mientras menos específica sea la meta, tu cerebro se va a sentir con menos poder para poder castigarte por no haber logrado lo que dijiste que ibas a lograr a final de año. Entonces, para hacerles un resumen, mis consejos, otra vez se los voy a volver a repetir. El primero es, solamente mide cosas que estén bajo tu control. No puedes medir aquello que involucra las acciones de otras personas, solo las tuyas. De lo contrario, te sentirás frustrado en tu camino. El segundo consejo es más fácil escribir metas basadas en hábitos y no en logros. De esta forma puedes establecer la actividad y no terminarla nunca, también conocido como los juegos infinitos. El tercer consejo que les doy es, la especificidad no es mala, pero puede causar problemas. Es recomendable ser específico en la planificación y no en las resoluciones. Espero que con estos consejos puedan escribir una meta, una lista de resoluciones de fin de año un poco más agradable para ustedes, un poco más proactiva para ustedes y que no se sientan tan mal durante el camino que estén haciendo el próximo año, ¿verdad? Para las personas que quieren hacer resoluciones de fin de año, no se sientan mal durante su camino y puedan adaptar sus planes y puedan adaptar sus cosas para poder alcanzar las cosas que quieren lograr. Si el episodio del día de hoy les gustó, no duden en darle un like, dejármelo en la caja de comentarios, suscribirse a mi canal. Tengo muchos videos y muchos episodios del podcast donde hablo de tópicos del tema del desarrollo personal, productividad y cómo mejorar nuestro día a día. Como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Que tengan un excelente día, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.